Bienvenida, nada más y nada menos que el doctor Washington Andrade en esta mañana. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación aquí a través de Radio Positiva y bueno, deseándole además un buen día, ¿no? Doctor, han habido varios temas, varios asuntos, vamos a tratar un poquito el tema del Club Deportivo El Nacional en este momento, porque evidentemente que usted es, bueno, una persona muy identificada con el club militar, inclusive terció en las elecciones pasadas, justamente las que perdió con la doctora Lucía Vallecilla, y yo recuerdo que en su momento conversábamos con usted después de aquella elección, y usted nos decía claramente que inclusive buscaba o buscaría trabajar junto con ella en cualquier proyecto, en cualquier tema, pero parece que de ahí acá obviamente las relaciones están totalmente rotas porque hay una disputa, ¿no? entre ustedes dos, o más que entre ustedes dos, yo diría que con el afán suyo, entiendo, de ayudar al Club Deportivo El Nacional. Hasta el momento, yo le quiero consultar, doctor, en particular para comenzar este diálogo, esta charla aquí junto al equipo positivo, ¿cómo calificaría usted la gestión que está realizando la doctora Lucía Vallecilla? Porque mucha gente pues la respalda, la apoya, considerando que tiene buenas intenciones, pero claro, parece que los resultados y los hechos muestran totalmente lo contrario. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. A ver, el doctor está con el micrófono silenciado. A ver si nos puede ayudar, doctor, está con el micrófono apagado. Ahora sí, sí señor, ahora lo escuchamos, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, buenos días a toda la audiencia de este programa y a todos los integrantes del panel. Bueno, yo empezaría diciendo que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, pero el tema tiene que ver con lo siguiente, no se trata realmente de una disputa de tipo personal, a lo mejor la señora lo ha hecho en esa forma y yo nunca he topado temas personales de la señora, pese a que tendría muchos motivos para hacerlo, pero definitivamente yo lo que hago como hincha, socio del club, es preocuparme por la situación de la institución, y eso lo hemos venido haciendo no solamente en este periodo, sino en el periodo anterior. Lo mismo decía el general Manjarres, quien terminó demandándome por 5 millones de una indemnización, recordemos esa parte. Entonces, no es un tema de tipo personal, en realidad, con ninguno de los dirigentes, sino es una legítima preocupación por la institución. Nosotros siempre hemos ofrecido, al general Manjarres le consta, a la señora Vallecilla le consta, me he reunido siempre con ellos para efectos de colaborar, de coadyuvar para la institución. Pero lamentablemente, por algunos motivos que desconozco, que puedo presumir, ninguno de ellos ha querido, tener la ayuda de los socios de la agrupación Gente Roja, pese a que tenemos, creo, proyectos, y creo que tenemos un proyecto, un plan de trabajo sólido, que no se trata de las personas que lo ejecuten, se trata de que la institución tome un plan estratégico para efectos de poder salir. Entonces, en esa situación nos encontramos hoy, en cambio, en la penosa situación de que el club está desprestigiado, pero no por los socios, no por Washington Andrade, sino por las acciones de sus directivos. Es decir, lo que pasa es que los socios que reclamamos de pronto hacemos que eso sea visible, y en esa situación nos encontramos actualmente. Esperamos nosotros que siempre que los dirigentes recapaciten, que rectifiquen sus acciones, pero vemos acá que realmente no es posible porque el hilo conductor de esta directiva se ve que va a llevar al precipicio al Nacional, ¿no? Es una situación difícil, naturalmente, la que está viviendo el Nacional. Buenos días al doctor Andrade, muchas gracias por atendernos y realmente conversar sobre estos temas precisamente, en forma puntual. ¿Con qué, mejor dicho, qué fue lo que fundamentalmente comenzó fallando dentro del plan presentado para la presidencia por parte de la doctora Vallecilla, doctor? Buenos días, Patricio, qué gusto. Bueno, realmente la primera falla es que no hubo plan. O sea, básicamente es una serie de ofrecimientos, ninguno con una planificación, con un trabajo, y entonces nos damos cuenta que efectivamente lo que ha pasado es que al no tener una estrategia, un
plan para sacar al club, se dan situaciones como estas. Entonces nosotros vemos que desde el año anterior, desde que se hizo cargo de la directiva, hemos visto error tras error. Uno puede entender que a veces la falta de experiencia haga cometer errores, pero si nosotros recordamos la cantidad de errores en tan poco tiempo, creo que supera a la de cualquier periodo de administración anterior, ¿no? Buenos días, doctor Andrade, un gusto poderlo saludar. Fabián Vizcaíno tiene el gusto de poder conversar con usted. ¿Qué está pasando en el fútbol ecuatoriano? ¿Por qué hay esta crisis en los equipos? ¿Por qué llega esta gente sin experiencia que usted menciona? Está pasando con el Olmedo, está pasando con el Club Deportivo El Nacional, está pasando en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ese roce dirigencial entre ellos mismos que existe, que usted está muy al tanto de aquello. ¿Por qué los clubes tienen a su cargo gente arriba en la cúpula, en la presidencia de los clubes, que tal vez nunca estuvo en contacto con un jugador de fútbol y de pronto se improvisa este cargo, cuando es un cargo de mucha responsabilidad? ¿Cuál es su opinión respecto al presente que vive el fútbol ecuatoriano en general? Son varios clubes, otros que llegan y dejan deudas inmensas, otros que no pueden hacerse cargo de los equipos y terminan dando un paso al costado. Con el buenos días, pues tengo esta consulta para usted. Buenos días, Fabián, qué gusto. Bueno, estamos viendo que es un tema que se da en muchos equipos. La dirigencia deportiva tiene que ir por etapas. Por ejemplo, hablo a título personal. Yo empecé y me ligué al Nacional, claro, como síndico, y ahí empecé a conocer el movimiento del club, de la institución. Luego hice mi representación del club en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces uno va haciendo etapas para efectos de prepararse, ¿no es cierto? Y claro, hay que prepararse también en los otros ámbitos. Pero lo que estamos viendo es de que los clubes, ciertos clubes se han vuelto una suerte de plataforma, que la ven como plataforma política, a veces como plataforma económica, y claro, vemos que llega gente sin preparación, que a lo mejor tienen cierta habilidad histriónica para mentir, para engañar a los socios, y eso, pero resulta que cuando llegan se apoderan y tratan a los equipos como hacienda de su propiedad. Y eso es lo que estamos viendo en varios clubes. Los ejemplos que usted pone son completamente visibles. En el Nacional, ¿cómo es posible de que se elija aparentemente de forma democrática y resulta que luego se empiece a llenar la administración del club de familiares, que se ponga al cónyuge como nunca en la historia del club? Nunca se ha visto que un general traiga a su esposa, a su cónyuge a trabajar en el club y le dé una remuneración y que encima de eso sea el único que está recibiendo en forma puntual las remuneraciones. Por ejemplo, y en el otro club que se menciona también, ocurre que la presidenta es la cónyuge, el vicepresidente es el cónyuge y está el directorio plagado de miembros de su familia. O sea, no se pueden manejar las instituciones de esa forma. Y obviamente hay otros casos más, lo que estamos viendo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, esta disputa, ¿no es cierto? Se ve que hay altísimos intereses y creo que nadie está pensando este rato propiamente en el beneficio del fútbol ecuatoriano, y así también en los clubes nadie está pensando en el beneficio del club, sino en intereses personales. Eso es lo que está, es decir, afectando este rato al fútbol ecuatoriano. Doctor Andrade, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarlo, el abrazo fuerte a la distancia y el agradecimiento por estar con nosotros. Le pregunto, ¿qué opinión le merece todo esto que ha ocurrido con el Nacional en los últimos días? Lo del complejo, lo del embargo, que la doctora dice que sí, otro documento dice que no, también hay cosas un poco extrañas, lo de los dobles contratos. ¿Por qué se da este tipo de situaciones desde su perspectiva? ¿Qué debe cambiar en la administración del Nacional para que no se den este tipo de escándalos y el equipo pueda caminar con tranquilidad, doctor? Buenos días. Buenos días, Mauricio. Bueno, efectivamente el Nacional le hace falta un cambio de modelo de gestión. Tiene que convertirse en una institución moderna, con un tipo empresarial, de tal forma de que pueda generar recursos, de que sea atractivo a los auspiciantes. Hay evidentemente que trabajar mucho en eso, pero bueno, sería largo conversar de todo el plan de cambio de estructura que nosotros como agrupación de socios tenemos.
pero vemos acá en cambio que la realidad es otra. Este tipo de manejos de doble contratos, yo puedo certificar al menos porque he visto el archivo cuando era síndico del Nacional, y de hecho yo dejé haciendo una plantilla de contrato para los jugadores en los cuales, apegado a la normativa tanto del Ministerio de Trabajo, que hay un acuerdo ministerial, tanto también a la normativa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en ese momento, los derechos de imagen estaban incluidos, ¿no es cierto?, de conformidad también porque lo permite la ley del futbolista profesional. Entonces, los derechos de imagen estaban incluidos en cláusulas de los contratos. Yo puedo decir que el Nacional nunca ha manejado ese tipo de contrato, es decir, doble contrato, uno de imagen y otro no. Esto fue una especie de invento como coartada para tratar de salvar este escándalo que se generó en virtud de la develación de estos audios. Pero allí lo grave es que, habiendo una normativa clara, ayer nomás estaba revisando porque les comento y les doy la premisa, también en virtud de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol está pasando por esta etapa en que sus órganos no están funcionando adecuadamente en virtud de las disputas, hemos presentado ya una denuncia coadyuvante en la Liga Pro, porque el Código de Ética y el procedimiento disciplinario de la Liga Pro lo permite para la sanción a la dirigente. Las normas son completamente claras. Ahí el reglamento de manejo económico tiene normas claras que no se pueden transgredir, y el Código de Ética determina que la sanción sería de 3 a 5 años de suspensión al dirigente o a los dirigentes que hayan incurrido en estas malas prácticas, es decir, presentar información distorsionada, porque estos contratos tienen un proceso para registrarse y se registran en una plataforma. Entonces no es tan fácil de decir, no, los otros contratos no. Por eso es a lo que ella se refería en uno de los audios, dice que puede ir a la presa, porque efectivamente hay un compromiso que hace que los dirigentes declaren que efectivamente la información que presentan es la información que corresponde. Hemos logrado determinar que esta información ha servido incluso para que se utilice, los contratos más bajos se utilicen para disminuir pensiones alimenticias de algún jugador. Imagínense lo grave que termina siendo eso, que el fútbol ecuatoriano y la dirigencia esté contribuyendo para que esto ocurra, para que se den fraudes procesales en juicios de alimentos, por ejemplo, o esto abre la puerta para que se dé una defraudación tributaria y otras infracciones que pueden ser inclusive más graves. Entonces, eso es lo que estamos denunciando. Creo que la Liga Pro abrió el expediente de oficio, nosotros hemos presentado y vamos a presentar las pruebas necesarias, porque lo que queremos es descargar la responsabilidad de la institución como tal y que los dirigentes propiamente sean los sancionados. Doctor, ahora yo le quisiera consultar también en relación a este tema que usted acaba de mencionar, y le voy a ser muy honesto, muy sincero. Acá cumplimos con una labor periodística en la que tratamos de indagar y averiguar bien las cosas, ir a la fuente inclusive, y le quiero comentar algo, aunque me extiendo un poquito y me disculparán también mis compañeros, pero acá conversamos por ejemplo con un experto en leyes, que es el doctor Celso Vázquez, y él nos comentaba justamente que el tema del doble contrato, entre comillas doble contrato, no es ilegal, ¿no? Es decir, me explico mejor. El doble contrato es ilegal siempre y cuando tenga un mismo fin. Pero en este caso la doctora Vallecilla había mencionado que un contrato es de imagen y otro contrato es del de trabajo, y que allí al menos no habría ninguna irregularidad. Le quiero consultar con este preámbulo, doctor, si usted tiene pruebas de documentos que afirmen justamente que la figura en la que se hizo los contratos del Nacional, o la que se hicieron los contratos del Nacional, es la misma para hablar de un doble contrato, para hablar de esto que usted menciona, que posiblemente inclusive se esté evadiendo impuestos o el pago alimenticio de alguno de los jugadores hacia sus hijos o hijas en este caso, es decir, pruebas contundentes que demuestren aquello para presentar esta denuncia en la Liga Pro, y eso por un lado, por favor. Y lo otro es el tema del complejo, que usted también lo reveló y que por allí inclusive salió un documento, la doctora Vallecilla y su directiva, el comunicado del club inclusive decía que no es verdad que les vayan a embargar, pero había un documento que decía totalmente lo contrario. Si esto es así, ¿qué tiempo tiene el Nacional? ¿A qué se debe justamente el embargo y cómo poder solucionarlo? Doctor, por favor, esas dos inquietudes, tenga la bondad. Gracias, Diego, por la pregunta. Bueno, rápidamente, los doble contratos per se no son ilegales, es decir, porque sí. Lo que ocurre es que la ilegalidad de hacer otro contrato
entre las mismas partes que tiene que ver y que tiene una valoración económica superior al inicial, o sea, al principal. El contrato principal es el contrato de los derechos deportivos, ¿no es cierto?, los derechos federativos. Y los contratos de la imagen termina siendo algo accesorio. Efectivamente, si es que fuera posible, se hacen dos contratos y sí podría ser legal. El problema viene acá, ¿dónde viene la legalidad? Que este contrato de derechos deportivos y federativos está registrado en la Liga Pro y también en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también en el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si es que el control económico de la Liga Pro determina de que hay un monto establecido que se le asigna a cada club, de acuerdo a su capacidad económica y de acuerdo al plan presentado, resulta que el presentar un contrato por un valor y luego tener oculto otro contrato que se refiere entre las mismas partes por ese mismo efecto, rompe la normativa y el juego limpio financiero que debe primar en esto. Eso es lo que está ocurriendo en este caso. ¿Por qué? En las normas de la Liga Pro, en la reglamentación expresamente dice que cuando se haga la declaración respecto de un jugador, del gasto que va a requerir un jugador, se tiene que incluir todo, inclusive los derechos de imagen, así lo dice expresamente. Entonces, el presentar un contrato y el mantener oculto otro contrato por supuestos derechos de imagen que vemos en el Nacional, no hay nada de marketing, ni de movimiento, ni de utilización de la imagen de esos jugadores, ni nada por el estilo, resulta que implica romper el control financiero. Entonces, obviamente la Liga Pro tiene que investigar esto. Hemos recabado ya información certificada de la utilización de este doble contrato para los fines que le digo, es decir, para pretender rebajar una pensión de alimenticio, y así lo ha conseguido, y así se ha presentado ante un juez con las certificaciones dadas por el club, lo cual es completamente grave y contrasta con la información presentada en la Liga Pro. Por lo tanto, tendrá que haber allá una sanción. Espero que avance el proceso de investigación y entonces ahí veremos el resultado. Nosotros vamos a coadyuvar para que esto ocurra. La otra cuestión es que en el tema del complejo del Nacional, no es una información que le he divulgado desde hace 2 años, esa información está en la página web de la función judicial. Lo que pasa es que ahí se hizo un acuerdo por parte del general Manjarres para pagar unas cuotas. Desde que se hizo cargo la señora Vallecilla no ha pagado ninguna de esas cuotas. Por lo tanto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ser una entidad estatal y que son recursos públicos, lo que ha hecho es presentar la petición al juez, porque ya es sentencia ejecutoriada, es decir, ya no hay posibilidad de rebatir, no es un juicio que esté en disputa, sino ya es sentencia ejecutoriada de última instancia y está en la fase de ejecución. Por lo tanto, lo que ha hecho el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, porque no correspondía, porque podrían ser glosados por la Contraloría y observados, es decir, incluso de otras instancias, lo que ha hecho es pedir el embargo del único bien inmueble que es de propiedad del Nacional. Recordemos que el Nacional no tiene ese bien en comodato, sino es donación, y la donación es una forma, ¿no es cierto?, de transmitir el dominio, y por lo tanto el Nacional en el registro de la propiedad consta como propietario de ese bien inmueble. Y lo que ha hecho en los últimos días, se ha generado que a pedido del Cuerpo de Ingenieros del Ejército se está pidiendo el embargo. Lo que ocurre es que no se ha acompañado por el tema de la pandemia y que todo estuvo cerrado. Se ha pedido que se actualice el certificado de gravámenes para ordenar el embargo por parte del juez. Entonces, no es un problema causado por Washington Andrade ni por ninguno de los socios. Aquí hay un incumplimiento de parte de esta directiva que entró, es decir, con bombos y platillos, diciendo que tenía todo el dinero del mundo. Uno no sabe de dónde, pero así se decía, que tenía todos los auspiciantes, y resulta que no es capaz de pagar los sueldos. Ya van más de 6 meses, van a los 7 meses de falta de pago de remuneraciones al personal administrativo y a los cuerpos técnicos de las otras categorías. ¿Cómo puede subsistir una institución en esa forma? Es decir, solamente con engaños. Entonces, esa es la realidad del club. No lo digo yo, no lo he generado yo. Lo que está pasando es la falta de gestión, la falta de capacidad, y que quede en evidencia el engaño por parte de la presidenta de decir de que iba a introducir recursos frescos cuando vemos que el club se está endeudando. Justamente iba a este tema del manejo económico del Nacional. Ha sido una característica del equipo de los puros criollos
el mantener una buena relación con sus jugadores, inclusive en este cumplimiento del pago de sueldos, de premios, en fin, de todo lo que es el manejo económico. Sin embargo, en esta oportunidad sí se han escuchado voces de algunos jugadores, porque no todos, por cierto, han denunciado o han hablado sobre el tema de sueldos y el atraso que ha significado para ellos también una necesidad tremenda, un problema en sus hogares, en sus necesidades, y esto naturalmente que rompe eso que ha sido un prestigio de Nacional en cuanto tiene que ver al manejo económico. ¿Usted tiene algunas bases fundamentalmente sobre este manejo que ha tenido la presidencia de la doctora Vallecilla en el tema económico del Nacional? Por supuesto que sí. La queja es a diario prácticamente de los empleados y los ex empleados del Nacional. Y conocidos, ¿no? Conocidos empleados, es decir, porque han estado en el mundo del deporte, han sido utileros y todo eso. Me han llamado a mí básicamente para que haga algo al respecto. Es cierto que ellos tienen, obviamente, sus abogados y todo eso, pero de lo que hemos visto es que recién en el mes de marzo se les pagó, y algunos en el mes de junio se les pagó el mes de diciembre del año anterior. Es decir, van arrastrando la falta de cobro de sus haberes desde el mes de enero. Es decir, y hoy estamos en julio, estamos ya pasando por terminar el mes de julio, es decir, van a ser 7 meses de falta de pago. Eso ha motivado que los trabajadores, y eso es público, presenten las acciones legales y han conseguido vistos buenos a favor de los trabajadores por falta de pago con puntualidad de las remuneraciones. Esto obviamente lo que va a hacer es que se presenten demandas en contra del club y va a generar un mayor pasivo para el club. Es decir, en este momento de lo que vemos, aproximadamente han sido más de 16 demandas y esto va a generar que, sumado a las otras que están en curso, resulta que el Nacional en demandas laborales va a tener que pagar o va a tener un pasivo de cerca de $1 millón. No lo digo yo, sino lo dice la realidad, porque la ley está ahí. Entonces, ese tipo de acciones y ese tipo de acciones como conseguir el respaldo bajo la amenaza de que encima de que no les pagan o el ofrecimiento de que les van a pagar algo o de terminar la relación laboral, consiguen algo que nunca se ha visto en la historia del Nacional: forzar a los empleados, develar sus números de cédula, sus firmas públicamente para tratar de mostrar un apoyo que es bastante forzado. Realmente la institución no está en buen camino, en una situación económica, y claro, nadie le pide a la señora que enajene todos sus bienes y todo. Lo que le pedimos es, para efectos incluso de sumarnos todos a apoyar al club, es que haya transparencia en el manejo de las cifras y que no se diga que todo está bien cuando todos saben que la institución está pasando por malos momentos, al igual que otras, pero en el Nacional en particular esta situación no viene con la pandemia, pues se está tratando de disimular con la pandemia, sino ya viene arrastrándose desde hace tiempo, ¿no? ¿Cuál es la figura, doctor, para que se presenten estos balances, estos informes económicos, que entiendo no están claros, no están transparentes? Esa es una de las preguntas. La otra rápida, ¿usted todavía aspira a la presidencia del Club Deportivo Nacional? ¿En cuánto tiempo serían las elecciones nuevamente para que usted pueda estar obviamente atento a aquello? Y ahí mismo le pregunto si estaría dispuesto a un debate, a sentarse, no sé si virtualmente o físicamente, con la doctora Vallecilla a debatir estos temas. A ver, bueno, el mecanismo para cesar a un directorio está establecido en el artículo 20 del estatuto, que determina que la asamblea tiene la facultad de hacerlo. Ya en la práctica tenemos una restricción de reuniones superiores a 25 personas por la emergencia, no sabemos hasta cuándo va a durar, y eso es una ventaja, una suerte con la que ha contado esta directiva, por efectos de que ya se hubiera convocado. De hecho, ya tenía que convocarse a la Asamblea General Ordinaria, que no se dio en enero, que a insistencia nuestra se dio supuestamente para marzo, y luego ya vino la emergencia sanitaria, no se ha podido dar, y claro, eso hace de que no se presenten y no se dé la información que se requiere. Yo he solicitado expresamente la información, bajo también el hecho del compromiso de guardar confidencialidad, pero revisar cuál es el manejo económico del club, pero no se ha atendido la petición. Nosotros estamos esperando que nos den la información, pero no. ¿Cuál es la otra situación? En el tema de este dato no estamos en un proceso de elecciones.
mucha gente, incluso que apoyaba anteriormente a la señora Vallecilla, incluso de las Fuerzas Armadas, me han llamado a decir que efectivamente qué hacer. Nosotros obviamente de manera responsable, como socios que tenemos cariño por la institución, tenemos nosotros un plan de contingencia. Evidentemente no estamos de este rato en elecciones, pero si a mí me tocaría afrontar el reto de sacar adelante a la institución, ¿no es cierto? Y siempre haya un pronunciamiento mayoritario en la asamblea y de los socios del club, por supuesto que lo haría, porque por eso participé en las elecciones de manera forzada y todo eso, pero obviamente porque creemos que junto con el equipo de trabajo que tenemos en Gente Roja, tenemos la capacidad necesaria para poder sacar adelante a la institución. Doctor Andrade, y bueno, estos problemas económicos, administrativos, dirigenciales en el Club Deportivo El Nacional, ¿se vieron desde su perspectiva, no lo sé, qué piense, en la parte futbolística? Porque el Nacional, por ejemplo, de los 4 partidos que jugó, ganó 1, empató 2 y perdió 1, se fue el técnico, no se logró amalgamar, incluso hay una demanda, tengo entendido, por parte del ex técnico, el colombiano, el profe Eduardo Lara, hacia el Club Deportivo El Nacional por el despido. ¿Usted cree que todos estos problemas empiezan a tener un resultado en lo futbolístico en el Club Deportivo El Nacional, pese a lo poco que se vio en el inicio del torneo? Ya, Mauricio, me faltó nada más complementar la respuesta a la última inquietud. Bueno, sí, yo siempre estoy dispuesto a debatir y a conversar sobre la institución, siempre bajo normas de respeto y de no insultos personales, ¿no? Como es la costumbre de la señora, pero sí, siempre estoy dispuesto a conversar y a debatir sobre todos estos temas. Bueno, efectivamente, toda esta situación ha tenido un impacto en el aspecto deportivo del Nacional. Hoy disimulado, obviamente, porque no ha habido competición, pero vemos nosotros que la línea del técnico, y ustedes que saben mucho de fútbol, analizaron cómo estaba armado el equipo, cuál era la línea de juego del profesor Lara, y lamentablemente, obviamente no había un plan para eso. Hoy vemos que el supuesto proyecto que se decía que se tenía en el plano deportivo, vemos que ya van 3 técnicos en tan poco tiempo, entonces no hay una línea de conducción, es decir, que pueda decirse en el plano deportivo. Ahora es una lotería, es decir, poner un técnico, y no tengo nada contra el profesor Montesino, espero que le vaya bien, pero poner un técnico de la sub-14 a dirigir el equipo de primera, claro, está con los refuerzos, digamos, de jugadores que han sido connotados, pero es realmente una lotería, ¿no? Y claro, el impacto que tienen los problemas económicos ya se está viendo. De hecho, esos audios salieron del seno de confidencialidad de los jugadores, y eso marca que hay un problema, hay un malestar en todos los jugadores, que no se va a poder sostener en mucho tiempo, y a lo mejor eso se va a ver reflejado en la cancha, en el campo de juego. Ahora hay que esperar hasta cuándo se reinician la competencia ya de manera formal. Vemos que se está dilatando porque la situación realmente está grave, pero lamentablemente, y espero equivocarme, porque siempre como hincha y esa pasión, siempre queremos que nuestro equipo gane, quien esté al frente, no nos importa, pero lamentablemente, y ustedes que son conocedores de pronto coincidirán conmigo, es poco probable que vayan a haber buenos resultados en la forma como está estructurado el equipo. Sería un milagro realmente que eso ocurra. Doctor, y en otro tema que lo mencionaba justamente Mauricio hace un instante, ¿conoce usted algo sobre el tema de Eduardo Lara, el técnico? Se conoce que iba a haber una demanda también en el club, es decir, otra raya más al tigre, otra demanda más, otro problema más para el equipo. Vi que un colega estaba hecho cargo de esto. Vi que amenazaba con demandar por incumplimiento del pago y todo eso. O sea, el problema de fondo también es eso, la falta de pago es decir, de las remuneraciones al cuerpo técnico. Ese es otro problema. Y si Lara no regresó, tiene que ver mucho con esa parte, es decir, una marcada crisis económica, un montón de engaños de parte de la dirigencia, y entonces entiendo que por esa razón no regresó. Obviamente, si es que hay incumplimiento de remuneraciones y todo eso, las de ganar en el plano jurídico la va a tener el técnico si es que demanda. Esperemos que por el bien del club se llegue a un acuerdo y no se genere otro pasivo que, según decía el abogado, podría llegar a $500,000. Pero eso marca el mal manejo dirigencial en el tema de contrataciones que ha hecho esta dirigencia, ¿no?
Doctor Andrade, a través de conversaciones que hemos mantenido con diferentes socios de la institución, con gente antigua, con gente nueva de Nacional, hemos encontrado quizá cierta inconformidad con la conducción de Nacional. ¿A qué me quiero referir? No es que sirva como para ya sacar conclusiones definitivas en un porcentaje, si es mayoría, es minoría, que están de acuerdo en la conducción de Nacional por parte de gente civil. Pero hay gente sí que opina que deberían volver los militares a dirigir a Nacional, porque volvería la disciplina, volverían una serie de detalles que naturalmente Nacional, y usted conoce bien, vivió también en el aspecto deportivo. Es que hay desilusión por la forma de conducir de la gente que ha estado al frente de Nacional, que claro, son 2, 3 presidentes que ha tenido Nacional de la rama civil y que hacen que ahora estos socios, que repito, puede ser alto, mediano, bajo el porcentaje, pero que muestran también cierta disconformidad con la forma como ha sido manejado el equipo de los puros criollos. Doctor, por favor. Bueno, hay que decir que el modelo y el tiempo en que se manejó el Nacional era un modelo ideal. De hecho, es uno de los equipos más exitosos del país y efectivamente eso funcionaba. Pero justamente esa es una de las fallas, por ejemplo, de este modelo. El hecho de que se hayan dejado de recibir los aportes de manera obligatoria hizo que el manejo ya dirigencial ya se noten las fallas. Era mucho más fácil dirigir con un ingreso fijo, ¿no es cierto?, que siempre al final terminaba con un superávit. Así eran las administraciones del Nacional, y qué bueno. Pero luego ya se demostró que en cambio los señores oficiales en servicio activo, por sus múltiples ocupaciones, no le dedican el tiempo necesario al Nacional, y además de pronto la preparación es distinta. Es decir, hoy por hoy ha evolucionado tanto el fútbol que se ha convertido en un esquema empresarial que no solamente sirve la jerarquía y todo eso, sino sirven otro tipo de iniciativas, del tener la capacidad de gestionar con la empresa privada y varias iniciativas en el plano de marketing. El Nacional lamentablemente se quedó en eso, y no por esto, no por la falla de la dirigencia civil. A ver, tenemos 2 dirigentes civiles, realmente, pero ya vemos que la situación del Nacional viene con las administraciones propiamente de los militares. Esa es la realidad. Y entonces se buscó como solución que entre algún empresario. La situación sumamente difícil en esa administración, yo participé, ahí lo que se hizo es rescatar al Nacional y ponerlo más o menos a flote, pero ya se venía arrastrando un gran déficit, producto de las administraciones anteriores. Entonces, hoy por hoy, en cambio, ante todo esta desilusión y todo, resulta que fue caldo de cultivo para que la primera persona que haga ofrecimientos con cantos de sirena, que ofrezca millones y todo eso, y que mienta realmente, resulta que termina siendo beneficiada por la masa societaria que está controlada todavía por las Fuerzas Armadas, y entonces ahí tenemos los resultados. Aquí lo que tiene que haber es una unidad de todos los segmentos del Nacional, del sector militar activo, pasivo, de los socios civiles, que son muchos, porque el Nacional es ya un equipo de raigambre nacional, y entonces trabajar en un plan estratégico y unirnos para efectos de sacar adelante a la institución, no pensar en los mesías que vienen y ponen dinero, porque finalmente eso trae otras consecuencias de endeudamiento y otro tipo de manejos. Le ha pasado al Quito, le ha pasado a otras instituciones. Aquí lo que se trata de tener un plan de ideas claras, un plan estratégico de trabajo para trabajar en las categorías formativas, para que el Nacional vuelva a ser ese semillero, ¿no es cierto?, que el Independiente nos ha quitado el puesto, vuelva a hacer eso, desarrollar iniciativas para captar más socios en el plano militar y en el plano civil, para tener ingresos fijos, y también trabajar en la imagen de la institución, y pensar en un proyecto de envergadura, como es un proyecto trascendental para la institución, que es construir su estadio. Eso va a permitir también trabajar con paciencia en el plano deportivo, sabiendo que si se trabaja en un proyecto grande, ¿no es cierto?, se trabaja de forma ambiciosa. ¿Para qué? Para cuando ya se consiga consolidar ese proyecto grande, tener un equipo competitivo para pelear grandes cosas. Hay que pensar en otra forma, y lamentablemente el pensar en que si los señores
militares que hoy por hoy no tienen tiempo, porque además hay una prohibición en su reglamento y las disposiciones del Ministerio de Defensa de que puedan ejercer funciones aparte de las funciones militares castrenses que ejercen. Entonces es una situación difícil. Lo que se dice es que regrese de pronto alguno de los militares que fue antes de eso. Yo creo que va a ser bastante difícil, y el general Manjarrés, más allá de la buena voluntad, porque no le puedo desconocer la buena voluntad que tuvo, y ahí tomo las palabras con las cuales inició, de buenas intenciones está hecho el camino al infierno, pero lamentablemente no hubo la capacidad, se cometieron errores dirigenciales enormes, como el problema del partido de Tucumán, y así una serie de manejos, ¿no es cierto? Creo que es momento de pensar en la unidad, más allá de estas disputas, de estos resentimientos, en la unidad, en pensar en un plan estratégico del nacional, ¿no es cierto? Y llamar a colaborar a las personas que estén más capacitadas para efectos de manejar esta crisis de la cual está viviendo la institución. Doctor, hablando sobre estos temas coyunturales y uno de los temas en los cuales usted también está muy metido y ha dado incluso su opinión en redes sociales, ¿puede hacer un resumen de qué es lo que sucede en el Olmedo de Riobamba? Por si acaso este es un tema que también es de interés del fútbol ecuatoriano, y usted, que es una persona vinculada obviamente con el fútbol, lo tiene clarísimo, y quisiera que nos explique un poco qué es lo que sucede a la interna del Olmedo, que también es un tema que preocupa, ¿no? Bueno, gracias, Fabián. En realidad, por mi trabajo, mi estudio jurídico también tiene una área de derecho deportivo, y entonces patrocinamos. En este momento han sido contratados algunos de los abogados de mi estudio jurídico para patrocinar a los socios del Olmedo, que de una manera arbitraria han sido eliminados del registro, quitados su calidad de socios, y vienen luchando desde hace tiempo. Entonces hemos tomado la defensa de ellos ante las serias irregularidades que hay en la administración de esa institución. Es decir, se maneja realmente como una hacienda, como lo había dicho, pero además se cometen graves infracciones, como por ejemplo, vemos que hay una empresa que se llama Ubiargo, que es de propiedad de la presidenta y de su cónyuge, por eso se llama Ubiargo, que significa Uvidia Argüello, y resulta que esta empresa aparentemente sería socio del Olmedo, y ellos hacen que la Liga Pro transfiera los dineros de los derechos de televisión a la cuenta de la compañía de su propiedad. Y de ahí, y lo grave es que esta compañía está en liquidación, o sea, no puede realizar otras actividades que no sean las tendientes a su liquidación. Sin embargo, reciben a través de esa cuenta, y esos dineros luego se giran a nombre del cónyuge. Ahí, ¿cómo se puede manejar el fútbol con seriedad, con transparencia, si es que no se sabe cuál va a ser el destino? Además, obviamente... Pero ¿cómo, doctor, perdón que le interrumpa, pero cómo hace eso la Liga Pro? ¿Cómo hace ellos para transferir a una empresa que no tiene nada que ver con la otra? O sea, desde ahí nace el error, creo yo, ¿no? Desde luego, bueno, ya la Liga Pro, a partir de la denuncia de los socios del Olmedo, suspendió y abrió una investigación sobre el control financiero. Lo que pasa es que esto justamente abre la puerta para otro tipo de infracciones, como el tema de la recaudación tributaria, porque como una compañía que esté en liquidación justifica el por qué recibe tal cantidad de dinero de la Liga Pro. Y efectivamente... Y así no estuviera en liquidación, no es el ente para recibir, es decir, no es la razón social para recibir el dinero. Exacto. La super de compañías ya se ha pronunciado en ese sentido y ha abierto una investigación, el SRI también. Entonces, esto es sumamente grave. Además, hay denuncias de falsificación, es decir, socios que no son socios y que simplemente han sido colocados en los listados de las actas de la asamblea sin que hayan firmado. Es decir, hay una serie de irregularidades tan grandes que solamente se tapan este rato por la coyuntura, es decir, varios dirigentes de este rato en la federación que están en disputa, es decir, juegan a tratar de tapar estas irregularidades para ver a quién se inclina tal o cual dirigente, y eso termina siendo grave, pero obviamente se ha abierto y se va a tratar la situación del Olmedo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en el directorio. Se suspendió ese directorio, pero tiene que resolverse, independientemente de qué facción en la Federación Ecuatoriana quede. Creo que por el bien del fútbol ecuatoriano. Francisco Egas entró con el discurso de transparencia, una nueva federación, y resulta que aquí vemos que está en la disyuntiva porque Mayra Argüello le apoya y firma los comunicados a favor de él. Resulta que él le termina dando el respaldo a pesar de toda la irregularidad que existe. En el caso de Jaime Estrada, que es
presidente de la comisión disciplinaria debería abrir un expediente y todo eso, pero también está a la expectativa de decir a quién apoyen o no. Y así está pasando también con el Nacional. Se presentó una denuncia y vemos que Jaime Estrada, a pesar de que yo conversé con él, me dijo, ya se abrió un expediente de oficio, pero claro, todavía ni siquiera lo hacen público, y eso obviamente tiene que ver con las conveniencias. Por eso es que nuevamente tomamos, decir, las palabras que comenté antes su pregunta, efectivamente, ¿qué está pasando en el fútbol ecuatoriano? Es decir, si nadie hace nada, resulta que este tipo de comportamientos, irregularidades quedan en nada, se tapa, y esto transmite un mensaje a la sociedad de que también el fútbol está corroído por la corrupción y que todo puede hacerse, todo puede taparse simplemente por las conveniencias. Entonces, en el Olmedo, efectivamente, estamos esperando que la Liga Pro también saque el resultado de esta fundada denuncia de los socios y claro, hagan lo que tienen que hacer, sancionar a los dirigentes y suspenderlos de conformidad con la norma, y que la federación, en cambio, en el caso de esta acefalía declarada por AMNASH, lo que tiene que hacer es llamar y convocar a un proceso real de elecciones con la participación amplia de todos los socios y obviamente ejercer este control. Entonces eso es lo que se espera en estos casos. Correcto. Bueno, doctor, yo realmente me quedo muy contento, muy satisfecho con todas las versiones, las cosas que nos ha contado, porque sí queríamos averiguar un poquito más y de seguro al hincha del Nacional también este tipo de información le sirve mucho y es muy valedera. Doctor, nada más para cerrar, agradeciéndole obviamente por este tiempo junto a nosotros acá en Radio Positiva, nada más quizás ese mensaje a la hinchada que hoy por hoy se encuentra un tanto dolida, quizás desesperada, sin saber qué va a pasar, repito, con algunos que están a favor por allí de la doctora Vallecilla y otros en cambio respaldan a usted, quizás para en algún momento asumir el cargo en la directiva. ¿Qué hacer ahora con el Nacional en el presente? A ver, en este momento lo que tenemos que hacer es apegarnos a la legalidad. Si hay irregularidades que meritan la sanción de la dirigencia, es decir, hay que hacer y cuidar que la institución como tal no sea sancionada, sino que esta es una actuación irregular de parte de los directivos. A los socios del Nacional, a los hinchas del Nacional, ellos tienen que empoderarse de la institución y eso tiene que ser participar activamente para efectos de sacar adelante al Nacional. No se trata de apoyar a tal o cual persona, hay que apoyar a la institución. Y eso no quiere decir tapar o callar ante las irregularidades, por el contrario, el denunciarlas, el apoyar esas denuncias, tiene que ver con colaborar con la institución. El Nacional tiene que seguir siendo el referente de las instituciones en el fútbol ecuatoriano. Entonces, que nos carguemos de esperanza que algún momento termina esta pesadilla que termina siendo para la institución todos estos últimos años, y en especial este último año. Estamos trabajando en ello y tenemos un plan de contingencia y creo que podríamos sacar adelante a la institución con el apoyo de todos. Doctor, gracias. Agradecerle más bien a usted por este tiempo con nosotros y de seguro lo estaremos invitando una vez más porque es muy agradable también charlar con usted y conversar también del Club Deportivo El Nacional. Ojalá en un futuro ya con algunas soluciones, ¿no? Para que los problemas se vayan arreglando. Doctor, nuevamente un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Yo solamente un solo detalle, Diego Andrés, y doctor, por favor. Usted va al estadio, ahora Nacional se habla del nuevo Nacional, tiene un nuevo director técnico, usted irá al estadio cuando se reanude ya la actividad profesional, doctor. Sí, por supuesto, como siempre, Patricio, qué gusto conversar con usted, yo siempre estuve pendiente y claro, usted fomentó el ser hincha del Nacional porque recordemos esos grandes equipos, y no, siempre voy al estadio, siempre gente roja va al estadio. De hecho, en esta parte estamos haciendo una cotización con el equipo de marketing, algo así, para poner las imágenes, y gente roja como tal, hemos hecho la cotización para ver si es que hay la posibilidad de manera grupal poner al menos nuestras fotografías en el inicio del campeonato cuando se inicie y poder participar y colaborar con la institución. Las buenas iniciativas hay que apoyarlas, estamos nosotros prestos para eso, al menos vamos a estar pendientes y tan pronto como podamos ir al estadio vamos a estar como siempre ahí en el fútbol. Ojalá que el fútbol vuelva pronto realmente. Doctor, un fuerte abrazo, muchas gracias, que la pase bien, que tenga un buen día. Gracias. Muy gentil. Que la pase muy bien. Allí la palabra entonces del doctor Washington Andrade, amigos y amigas. Hemos conversado realmente con una persona muy vinculada al Nacional hoy por hoy, tratando de averiguar un poquito más sobre estos problemas que, por ejemplo, están